Buenos días, hermanos. Quisiera aprovechar que ya está puesto de pie para que leamos el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Si me acompaña con su Biblia en el libro de Efesios. En el capítulo 1, vamos a leer todos juntos, por favor, a partir del versículo 15. Del 15 al 23, lo leemos todos juntos. Yo tengo otra versión, pero usted acompáñeme a leer con su propia Biblia, con su voz fuerte, y después le damos gracias a Dios. ¿Está listo? Efesios 1, versículo 15 al 23. Bien, vamos a empezar. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Oremos. Señor, te doy muchas gracias, mi Dios, así como el apóstol Pablo lo hacía. Oro en esta mañana por mi iglesia, dándote gracias primeramente por tu presencia en este lugar. Gracias por permitirnos disfrutar de tu paz, de tu amor, de tu bondad, de tus bendiciones, de la respuesta a nuestras oraciones. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, gozándote, escuchando nuestras alabanzas, disfrutando en medio de nuestra adoración, nuestros cánticos. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por moverte en esta mañana, por tocar nuestro corazón, por darnos este tiempo, este lugar, este espacio para venir a darte adoración, para venir a rendirnos a ti. Muchas gracias por esta iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Gracias, bendito Dios, porque el día de hoy tú todavía tienes más que darnos. Yo te doy muchas gracias porque el día de hoy, mi Dios, el día de hoy, Espíritu Santo, tú vas a derramar y nos vas a ayudar a comprender tu palabra. Tú vas a darnos ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Gracias te doy por tu iglesia y te ruego, Señor, que tú me ayudes en esta mañana. Me pongo en tus manos y también pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos para que tú abras nuestro entendimiento y nos permitas conocerte mejor a través de tu palabra hoy. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Como ya le comentaba la semana pasada, en el transcurso de los siguientes meses vamos a estar estudiando la carta de los Efesios, la cual es realmente sorprendente, es hermosa. Yo le invito a que usted la lea, es muy chiquitita, se la puede aventar en un solo día, pero si la quiere ir leyendo con calma, pues mucho mejor. Si quiere ir tomando notas de las predicaciones y si surge alguna duda al estar usted estudiando, al estar escuchando la predicación, le invito a que no se quede con esa duda, que la externe y que de esta manera podamos intercambiar opiniones y poderle ayudar, poderle aclarar sus dudas, poder orar juntos precisamente para que Dios nos ayude a entender la palabra. El pasaje del día de hoy es realmente hermoso. A mí pues me ha encantado y
Si usted empieza a leer Efesios, va a notar que va a haber muchos versículos resaltados en su Biblia porque le van a llegar al corazón, le van a impactar mucho, así como me ha pasado a mí. Yo quisiera nada más recordarles un poco de lo que vimos la semana pasada, porque lo de hoy obviamente es continuación, no es un tema distinto. Hoy es la continuación de lo que vimos la semana pasada, y yo la semana pasada les hablaba acerca de los regalos divinos, que los regalos que Dios el Padre nos otorgó por medio de su Hijo Jesús y por medio de su Espíritu Santo. No sé si usted recuerda, aquí tenía unas bolsas de regalo de colores para ejemplificar, y pues yo quisiera recordarle lo que el regalo que nos dio el Padre, es decir, lo que el Padre hizo por nosotros, fue que nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos aceptó. Y todo esto lo hizo solo porque Él así lo quiso, solo por amor. Los regalos que Él nos mandó por medio de su Hijo Jesús, pues fue la redención, el perdón de nuestros pecados, nos dio a conocer su voluntad, nos dio una herencia. ¿Y todo esto por qué? Pues igual, por la misma razón, solo porque Él así lo quiso. Y uno de los regalos que nos dio el Padre a través de su Espíritu Santo fue que Él nos selló, es decir, que Él nos identifica como suyos y además nos garantiza la herencia que hemos de recibir. Él nos da una parte de esa herencia aquí en esta vida, pero además nos asegura que nos espera todavía mucho más cuando estemos un día con Él. Y todo esto, quiero repetirlo, Él lo ha hecho solamente porque Él lo ha querido. Él nos ha dado todos estos regalos ya, aunque usted no lo crea, esos regalos ya son nuestros, y Él ha querido dárnoslo porque Él tiene un plan perfecto, un plan eterno, un plan que no cambia y un plan que quiere que nosotros conozcamos. Y también estos regalos, yo les decía que son incondicionales, no hay nada que podamos hacer para ganarlos. Él ya nos los dio, aunque no los merecíamos, pero lo que tenemos que hacer es recibirlos. Y pues para poder entender un poco mejor de estos regalos, el apóstol Pablo, en el siguiente pasaje, que es el que acabamos de leer ya, ora al Señor para que podamos conocerlo mejor. Y yo titulé a esta enseñanza Regalos Divinos, nuevamente, porque hoy vamos a ver otra vez ¿qué más regalos tiene para nosotros? La diferencia es que los regalos que vamos a ver el día de hoy, pues sí tienen una condición. Y la oración va a ser la llave para abrir estos regalos. Imagínense ahí esa caja de regalo, pero que no la puede abrir. Ese regalo sí no es no es tan incondicional. Ese regalo sí requiere de una llave para poderlo abrir, y esta es la oración. Y bueno, ya vamos a estar viendo por qué. Así es que yo quisiera comentarle brevemente lo que vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer. Pablo ora, Pablo nos enseña a orar. En primer lugar, si se da cuenta, ora dando gracias a Dios por la iglesia. Y en segundo lugar, ya hace sus peticiones. Y él tiene unas peticiones bien específicas que pues muchas veces no coinciden, ¿verdad?, con el tipo de peticiones que tenemos aquí. Pues regularmente, cada semana, de hecho, cada martes, cada viernes, revisamos estas peticiones, oramos por ellas, y la mayoría, adivine por qué son. Por sanidad, la mayoría de ellas. Y en esta petición del apóstol Pablo, fíjese que no ora, no pide por sanidad. Lo que él pide es conocer a Dios
conocer o entender cuál es la esperanza y la herencia de la que él habla y cuál es su poder. Así es que vamos a ver que en este pequeño pasaje es una gran oración que espero que usted pueda llevarse como enseñanza el día de hoy para aprender a orar. Y bueno, vamos a iniciar diciendo que Pablo ora dando gracias. Tal vez usted ha escuchado de Pablo como un gran misionero, predicador, apóstol, pastor, pero tal vez no sabía que también es un gran intercesor. Pues aquí él nos deja un gran ejemplo de cómo orar. Y entonces Pablo continúa este relato acerca de los regalos divinos, dándole gracias a Dios por la iglesia. ¿Por qué usted cree que Pablo ore primero dando gracias? No sé si usted recuerda lo que le comenté de la iglesia en Éfeso, o bueno, más bien de la ciudad. La ciudad era muy pagana, tenía ídolos, había mucha idolatría. Sin embargo, la iglesia en Éfeso era fiel, y aquí nos dice Pablo que él ya había escuchado de la fe que ellos como hermanos tenían en el Señor y del amor que se tenían entre sí. Dice, del amor para con todos. He escuchado de su amor para con todos. Entonces era algo que distinguía a la iglesia de Éfeso, su fe y su amor. Y por esa razón, Pablo inicia dando gracias. A lo mejor pudiera parecer algo como sin importancia, ¿no? Pero Pablo aquí nos indica todo lo contrario. Él dice que esto es motivo suficiente para darle gracias a Dios. Dice, yo desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor y del amor que se demuestran, no he dejado de dar gracias. Recuerde que Pablo escribió esta carta cuando estaba prisionero. No había dejado de dar gracias por la iglesia. Eso nos habla de que lo hacía constantemente, tal vez diario, tal vez un día sí, un día no, pero constantemente es muy seguido. No lo había dejado de hacer. Y algo bueno era su motivación para orar. En este caso no estaba orando por los problemas, por la enfermedad, por las necesidades personales de fulanito. En este caso, ora dando gracias. Y esto nos enseña, hermano, que tenemos que ser más agradecidos con Dios, ya que la ingratitud es una de las cosas más difíciles de tolerar. No sé si a usted le ha pasado, tal vez con algún hijo. Pues a los hijos le damos todo, pero tal vez hay uno que siempre es el que se está quejando, que nunca está contento con nada, que siempre está reclamando y por qué a mí no, y por qué a mí sí, y yo qué. O tal vez le haya pasado con alguna persona necesitada a la cual decidió ayudar, y tal vez esta persona en vez de agradecer pues se puso más exigente o menospreció la ayuda. Pues cuando alguien deja de ser malo empieza a ser agradecido, pero por el contrario, cuando alguien deja de ser agradecido, empieza a ser malo. ¿Considere usted en su vida ha dejado de ser agradecido? Dios nos creó para alabarle, ya lo veíamos también la semana pasada. Todo lo que Él nos dio, todos esos regalos son para alabarle a Él, simplemente para darle gracias. Y aquí seguimos recibiendo regalos de Dios, recibiendo bendiciones de Dios día tras día, y nos seguimos olvidando de darle la gloria a Él en agradecimiento. No sé si cada uno de ustedes estuvo aquí desde las 10 de la mañana o desde las 9:40 o a qué hora haya llegado, pero una manera de darle gracias a Dios es por medio de la alabanza. Y si se insiste tanto en que sea puntual, es por nuestro propio beneficio. Porque además de que para eso nos creó Dios, para darle alabanza, para darle gratitud, eso es bueno para nuestra alma. Recuerde, cuando una persona deja de ser agradecida, empieza a ser mala. Entonces tenemos nosotros la oportunidad todos los días
Pero el domingo es un día especial y el domingo a las 10 de la mañana es todavía más especial y única esa oportunidad de darle gracias a Dios en alabanza con todo su pueblo. Así es que por eso se le hace la invitación tan constantemente a que llegue temprano, a que sea puntual, a que disfrute de la alabanza. No importa si los cantos son de su agrado o no, no importa si se lo sabe. Lo que importa es que use su boca, su cuerpo, use todo lo que Dios le ha dado para darle alabanza a Él. No debemos de dejar de ser agradecidos, hermanos. Hay muchos motivos. Hoy cantábamos, has aumentado, Señor, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. ¿Alguien ha dejado de recibir bendiciones? ¿Alguien puede en una hoja ahorita contar, enumerar las maravillas que Dios ha hecho con usted? Así rapidísimo y traérmelo. No podríamos terminar. Nos llevaríamos más que unos minutos. Hay muchos motivos para darle gracias a Dios. Y aunque no hubiera más, aunque ya no tuviera usted motivos, aunque usted dijera, pues Dios se olvidó de mí y ya no me bendice, tan solo pensar en su obra en la cruz, tan solo su amor derramado y todo por mí, es motivo suficiente para darle nuestro agradecimiento de por vida, aunque Él no volviera a hacer nada. Pero ¿sabe qué? Él va a seguir haciendo, porque así es Él. Esa es su naturaleza, no importa nuestra infidelidad, no importa nuestra desobediencia, Él sigue siendo fiel y Él va a seguir mostrando pues su misericordia cada mañana. Así es que el apóstol Pablo es uno de los que más sufrió y en cualquiera de sus cartas, en cualquiera de los escritos que él nos dejó, podemos encontrar constantemente que él nos anima a dar gracias. Él dice, oren en todo tiempo, no se preocupen por nada, déjenlo todo en manos de Dios por medio de la oración, del ruego y de la acción de gracias. Él dice, sean agradecidos siempre. Él dice, alégrense siempre. Otra vez les digo, alégrense. Y Él constantemente nos está exhortando a darle gracias a Dios, incluso con su ejemplo. Él empieza muchas de las cartas y las termina dándole gracias a Dios y mencionando a cada uno de sus colaboradores, a cada uno de sus amigos, los menciona por nombre, dándole gracias a Dios por su trabajo, por su obra, por la fidelidad de ellos. Dice un hombre de oración y reformador de la iglesia, que fue Martín Lutero, que así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la ocupación de los zapateros es hacer zapatos, la ocupación de los cristianos es orar. Y la oración siempre debe ir acompañada o antecedida por acción de gracias. La acción de gracias pues no lo es todo, ¿verdad? Pero sí es parte de nuestra oración. Así es que yo le invito a que haga de la gratitud parte de sus oraciones. Y por eso quiero animarle nuevamente a hacer de la oración una prioridad en su vida. Yo sé que habemos de todos, ¿no? Habemos los que sí somos muy agradecidos y nunca nos olvidamos de dar gracias a Dios por los alimentos, o por un nuevo día, o por el día que ya se acabó. Pero ya, es todo lo que hacemos. Entonces la acción de gracias es solo una parte de la oración. Yo le invito, hermano, a que haga de la oración parte de su vida. Yo sé que hay muchas razones por las cuales a veces la iglesia no ora. Una de ellas es porque no vemos el resultado de inmediato. Pero dice un autor que se llama Donald Whitney que si creyéramos en el poder de la oración, aunque no veamos respuestas, si creyéramos en el poder de la oración, habría agujeros en las rodillas de los pantalones de todos los cristianos. Así es que de hoy en adelante voltea a ver los pantalones y si están rotos, puede ser, porque esté orando. Así es que esto lo dice porque Él quiere hacernos recordar
que Dios promete contestar la oración. La palabra nos enseña que Dios contesta la oración. Él, pues nosotros lo sabemos, hermano, Él entregó a su propio Hijo. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Usted cree que Dios nos invite o nos mande a orar para que cuando oremos nos cierre la puerta del cielo y nos diga no quiero ayudarte? Él no es así, Él no se burla de nosotros prometiéndonos responder las oraciones y después dejándonos a la deriva. Si Él nos manda a orar es porque Él quiere bendecirnos. En ocasiones, Él tal vez va a querer que insistamos en la oración para fortalecer nuestra fe, o para hacernos madurar, o para enseñarnos una lección. La fe nunca crecería si todas las oraciones fueran contestadas inmediatamente. Es más, ni siquiera oraríamos. Si todas las oraciones fueran contestadas inmediatamente, ni siquiera oraríamos. Así es que la oración persistente también tiende a desarrollar una gratitud más profunda. No sé si usted ha tenido esa experiencia, que haya estado orando o pidiendo la oración de la iglesia por algún tiempo, por muchos meses tal vez, o por muchas semanas, o por muchos días, y Dios finalmente respondió. Pues entonces nuestra gratitud es más profunda. Hay algunas circunstancias que realmente nos hacen poner de rodillas. Yo sé que a usted también le ha pasado algunas situaciones en su vida que lo obligan a venir al servicio, a pedir ayuda a los pastores o a alguien que usted tenga confianza para orar, alguna situación que no puede controlar, que se salió de sus manos, que parece imposible, una enfermedad terminal, por ejemplo, en la que usted sabe que no puede solo y tal vez ni siquiera va a poder con la ayuda humana. Y entonces ora, y entonces accede a esta bendición de la oración. Pero hay otras situaciones, otros periodos en la vida que parecen bastante manejables, que podemos controlarlo. Hay otras ocasiones en las cuales nos las llevamos bien tranquilo y pues no, realmente no tenemos peticiones, nos la pasamos agradeciendo porque todo está bien. Pero hermano, ¿sabe? Necesitamos darnos cuenta de lo peligrosa que es esta actitud, porque no podemos usar la oración solo como un remedio útil solo cuando se presenta algo demasiado grande para nosotros. La oración no sirve nada más para responder problemas, para atender mi necesidad. La oración es una relación con Dios. Nosotros oramos porque le amamos y porque queremos saber qué quiere decirnos, porque queremos comunicarnos con Él, porque queremos conocerle, no solo para que conteste nuestras necesidades. Cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, cuando volteamos a ver, nos detenemos un poco a ver la creación y todo lo que Él ha hecho, nuestra oración será mucho más poderosa, nuestra actitud va a cambiar. Así es que, pues no quiero desanimarle, al contrario, quiero animarle, no importa cuán débil o cuán fuerte sea su vida de oración en este momento, usted puede empezar hoy, usted puede aprender a orar. Y hay muchos buenos recursos, hay muchas buenas enseñanzas, aquí le hemos enseñado en muchas ocasiones cómo hacerlo a través de los salmos, dejando abierta su Biblia para saber qué decir, qué pedir, por qué dar gracias. A través de las mismas letras de las canciones usted puede orar. Viniendo a los servicios de oración, usted puede aprender a orar, escuchando a otros que ya lo hayan practicado por más tiempo, siguiendo su ejemplo, anotándolo, tal vez tomando alguna conferencia, en una capacitación, comprándose un libro relacionado con la oración.
Pero la mejor manera de aprender a orar es orando. Definitivamente no va a obtener muchos resultados de todas estas técnicas, de todos estos recursos que le acabo de mencionar, si usted no lo practica. Los discípulos de Jesús aprendieron a orar no solo escuchando las enseñanzas de su maestro, sino también acompañándolo cuando oraba. Y por supuesto, así como ellos, pues vamos a fracasar, nos vamos a dormir, pero si lo seguimos intentando, podremos hacer de la oración una disciplina, porque eso es la oración, es una disciplina, es un hábito que se tiene que adquirir. Hasta que no lo practique, no va a adquirir usted el hábito de orar. Y el hecho de que tantos cristianos a veces no tenemos una vida de oración pues, regular, significativa, no es porque no la queramos. Yo sé que usted desea orar, aprender a hacerlo, practicarlo en casa, venir a la iglesia, venir a los servicios. Yo sé que usted lo desea, pero ¿sabe qué es lo que nos ha hecho falta? Planificar. Yo no me imagino a un padre o madre de familia un domingo por la mañana que se despierte y que le diga a la familia: ay, me siento bien cansada, esta semana fue terrible, vámonos de vacaciones, agarren sus cosas y nos vamos a Acapulco. Yo creo que lo más común es que usted planee las vacaciones con tiempo. Mucho o poco tiempo, depende de cada uno, pero yo creo que lo más recomendable es planear y prepararse. Pues así mismo debe pasar con la oración. Debemos planearla, debemos decidir llevarlo a cabo. No nada más en cuestión de anotar qué día es el servicio y venir al servicio, sino continuar haciéndolo pues en nuestra vida diaria, meter la oración en nuestra rutina diaria, en nuestra lista de actividades, en nuestro calendario. Si quiere que su vida de oración se renueve, debe planificarlo. Y bueno, así es como Pablo empieza esta oración, dándole gracias a Dios por los creyentes, por su fe y por su amor. Y el amor de estos hermanos, de esta iglesia, era una evidencia de su fe genuina. Entonces, para poder demostrar su fe, ellos se amaban entre sí. Dice el mismo apóstol Pablo en el gran capítulo del amor, que aunque tuviera una fe tan grande que me hiciera mover montañas, pero si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Así es que es un motivo de gozo también escuchar acerca de la fe y del amor de otros hermanos. Es otro motivo por el cual puede usted orar y dar gracias por la fe y el amor de otros. Yo sé que usted a veces se desespera, nos desesperamos porque no vemos respuesta a lo mejor en favor de nuestros familiares. A lo mejor se convierte otra persona, viene a los pies de Cristo otra persona, pero mi familiar no quiere, se sigue resistiendo. Pues insista en la oración, no se canse y no deje de dar gracias por los que sí están creyendo, por la fe de otros. No se deje contagiar por la envidia o por los celos. Al contrario, aprenda a orar dándole gracias a Dios, incluso por otros, incluso aunque no los conozca. El día martes en el servicio de oración hicimos una dinámica para orar por la iglesia. Yo quiero decirle que estamos orando por usted, hermano, cada martes y cada viernes en los servicios. Pero hay algo que, bueno, en esta dinámica a mí ¿cómo decirlo? Pues me confrontó, ¿no? Porque nos decía Maribel, vamos a orar por cada quien o cada grupo de personas se ponían en una hilera de bancas y ahora vamos por los que sabemos que se sientan en nuestra fila. Y nos dice, pues recuerden quiénes son los que se sientan en esos lugares. Y por supuesto que yo los recuerdo, pero ¿sabe qué? No me sé muchos de sus nombres.
yo creo que me sé hasta donde está Aremi, ya de ahí para atrás tal vez contaditos. Voltee usted atrás y visualícelo. ¿Sabe el nombre de todos los que se sientan en su fila cada 8 días? Pues quiero decirle que esto es algo, quiero compartirle mejor, dicho, la tarea que nos dejaron a nosotros, para que usted se aprenda los nombres, poco a poco, pero váyase aprendiendo los nombres, a lo mejor hoy de la segunda fila, mañana o el siguiente domingo de la tercera y así sucesivamente. ¿Por qué es importante esto? Pablo lo dice aquí en su carta, él dice que hace mención de los hermanos en sus oraciones, los recuerda. Es decir, esto significa específicamente que los recuerda por nombre. Es importante, hermano, orar de manera específica. Sí, Dios todo lo conoce, pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de orar de manera específica. Voy a orar por el hermano o la hermana que se llama, y así vamos a empezar a recordar mejor los nombres y a darle gracias a Dios por ellos. Así de específicas deben ser nuestras oraciones. Nuestras expresiones de gratitud hacia los hermanos pueden ayudar a animar y profundizar en nuestras relaciones con ellos. La próxima vez que usted se acerque a alguien, ya no le va a decir hasta luego, Dios te bendiga, sino ya le va a decir: hola Aremi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, estuve orando por ti en esta semana. ¿Cómo se sentiría usted si escucha eso? Que alguien estuvo orando por usted. La verdad a mí pues me hizo poner muy, de por sí ando hormonal, y luego viene Monchis y me dice: ayer soñé contigo que estaba orando, por eso quiero orar contigo. No, pues más me hizo llorar, porque como yo les decía, a veces es necesario sentir el ánimo y el aprecio de nuestra familia, de nuestros hermanos. Nosotros somos una familia y esta es una manera de profundizar en nuestras relaciones y de fortalecer el compañerismo en la iglesia. Así es que yo le invito nuevamente a que haga de la oración y específicamente de la acción de gracias parte de su rutina diaria. Y bueno, después de este agradecimiento que da Pablo, empieza ahora sí pidiendo, ahora sí hace su lista de peticiones, y por lo primero que ora es para pedirle a Dios el conocerle. Él dice: yo oro para que nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es esto del espíritu de revelación y de sabiduría? No es más que un entendimiento profundo, el cual podemos obtener directamente de la palabra de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios, de recibir esa sabiduría y revelación, sino a través de lo que Él ya nos ha revelado aquí en su palabra. Todo el mes de agosto nos estuvieron hablando de esta palabra, nos estuvieron diciendo que es confiable, que es verídica, que es completa y que es suficiente para responder cualquier cosa que necesitemos conocer acerca de Dios. Así es que el conocer a Dios es conocer su palabra. Conocer a Dios no nada más es aprendernos versículos de memoria o tener cierto nivel de inteligencia respecto a la Biblia, sino es la aplicación de las Escrituras. El conocimiento de Dios es experimentar todo lo que Él nos ha dado ya a través de su palabra. Al estarla leyendo, al conocerla, tenemos la oportunidad de practicar sus mandamientos. Y eso es conocer a Dios. Así es que no se trata de un mero conocimiento intelectual, sino experiencial, es decir, tener una relación personal con Dios. No sé si usted recuerda la oración de Jesús antes de ascender, antes de ir a la cruz. Él oró por sus discípulos.
¿Recuerda cómo oró Jesús por sus discípulos? ¿Qué le pidió a Dios? Pues le voy a recordar. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él oró por lo mismo, para que sus discípulos conocieran a Dios. Y le repito, conocer aquí no solo implica el aspecto intelectual, sino también la aceptación, la fe, el amor y la obediencia al Dios verdadero. Juan nos lo dice muy claramente en su carta. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo sí conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así es que el conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Lo contrario de obedecer, lo contrario de la obediencia es el pecado. Si decimos que le conocemos pero seguimos pecando, pues ni le hemos visto ni le hemos conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Juan. Así es que conocer a Dios, hermano, lo que Pablo está pidiendo aquí para conocer a Dios es una relación personal con Él, que nos lleve a obedecerle. Le repito, no es nada más conocer la Biblia, memorizar pasajes y tener pues un cierto grado de inteligencia, mucha o poca. No es eso, es la experiencia que llegamos a tener con Dios y sobre todo la obediencia a su palabra. En segundo lugar, él ora pidiendo que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. ¿Esto sabe a qué se refiere? A lo mismo, a entender, a conocer con claridad. ¿Conocer qué? ¿Saber qué? Que nos ha iluminado el entendimiento, ¿para qué? Para entender cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo lo entendí mejor separándolo y cambiando las palabras. Entonces aquí lo que Pablo está orando a Dios es para que nos ayude a entender, en primer lugar, cuál es la esperanza. ¿De qué se trata esa esperanza? Y en segundo lugar, ¿cuál es su herencia? Y él usa aquí muchas palabras, bueno, al menos usa dos, para definir cómo es la herencia, para describir. La herencia, en primer lugar, es rica y es gloriosa. Entonces, ¿cuál es esa esperanza a que Él nos ha llamado? Pues la esperanza bíblica es una seguridad, no es un deseo. Es una seguridad, es fe, confianza, y no está condicionada por las circunstancias. No es como cuando nosotros decimos, pues yo espero que sí me vaya bien en este nuevo proyecto, pero no lo decimos con mucha seguridad. Aquí la esperanza a la que Él nos ha llamado es algo cierto, algo que no va a cambiar, no importa lo que pase, no va a cambiar. No depende de lo que posee el hombre ni de lo que sea capaz de hacer por sí mismo. Es la segura, firme ancla del alma. Y la vida eterna es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza que Él nos ha llamado, la vida eterna. Entonces, recuerde que aquí Pablo está orando para que lo entendamos. Ahorita solo estamos aprendiendo conceptos. Finalmente lo que tenemos que hacer para poderlo entender es orar. Ahora, ¿cuál es esa herencia tan rica y tan gloriosa? Pues en el Nuevo Testamento se aplica a la salvación que Dios otorga a los que confían en Él y que constituye el fundamento de la esperanza cristiana.
Veíamos la semana pasada que la herencia consiste también en pertenecer al pueblo de Dios. Así es que todos los creyentes vamos a heredar las bendiciones de Dios. Todos los que somos hijos, todos los que formamos parte del pueblo de Dios, vamos a recibir esa herencia. No va a ser una pequeña fiesta nada más para algunos. La herencia no consiste en una casa o en una grandiosa cantidad de dinero, sino que esa herencia es la salvación. Pues ¿qué no? ¿Ya somos salvos? Pues sí, pero nuestra salvación se va a completar el día que lleguemos con Él. Y va a ser para todos los que conformamos el pueblo de Dios, creyentes de cada iglesia, de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Así es que no se aferre, hermano, no se aferre a lo que tiene aquí. No ame las cosas, no las ame demasiado, las cosas que tiene aquí, porque esto no va a ser para siempre. Hay algo todavía mucho más grandioso y rico esperando por nosotros. Después, en el verso 19, Pablo ora pidiendo comprender el poder de Dios. Y nuevamente, bueno, yo le sugiero, ¿no? Como me pasó a mí, separar por palabras o cambiar las palabras que no entienda, usar sinónimos para que pueda entender lo que dice el versículo. Pablo ora pidiendo comprender el poder de Dios y él describe este poder usando muchas palabras. Si usted revisa cada una de esas palabras en el diccionario, pues lo va a entender mejor, o si compara o lee este versículo en otras versiones, igual va a entender mejor a qué se refiere ese poder de Dios. Lo primero que él dice es que ese poder es antes de grande en su Biblia, supereminente. Supereminente se refiere a superior. Eminente es superior, pero aquí dice supereminente. Entonces ese poder es mucho más que superior. Grande, fuerte, potente, sin límites, extraordinario, excelente. Es como el poder de la dinamita. ¿Y sabe para quién es? Para nosotros los que creemos en Él. Ese poder es para mí que creo en Él. Y Él nos promete darlo en el grado exacto, es decir, en la misma medida que se lo dio a Cristo para resucitar. ¿Usted se imagina qué tanta energía, potencia y fuerza requirió Dios para resucitar a Cristo? Bueno, imagínelo. ¿Qué tanto poder, qué tanta fuerza, qué tanta energía requirió Dios para resucitar a Cristo? Pues es el mismo poder que nos está prometiendo a nosotros. Nos promete darlo en la misma cantidad. Lo mismo que usó para resucitar a Cristo es el mismo poder que tenemos hoy para vivir. Y Pablo ora para que los lectores, en este caso la iglesia de Éfeso y hoy nosotros, entendamos la naturaleza de ese poder. O sea, es tan grande, tan superior, tan potente, tan extraordinario, que no es posible comprenderlo a la primera. Se requiere mucho más, mucha oración precisamente. Y ese poder, Pablo les está diciendo a los efesios que ya lo tienen, que ya está actuando en ellos. Recuerden que ellos venían de un ambiente plagado de creencias mágicas. Tal vez consideraban que el poder de su diosa Diana era más imponente y temible. Tal vez, pues por eso la adoraban, porque reconocían que tenía un poder grande. Y esto podría haber debilitado su confianza en Dios. Pero Pablo quería mostrar a esta iglesia dónde mirar para ver el poder de Dios. ¿A dónde tenían que voltear? A ver a la resurrección,
a ver el poder que Dios usó para resucitar a Jesús de los muertos. Ningún otro poder o potestad en la tierra ni en el cielo, ni bueno ni malo, puede compararse a Él. ¿Y saben a quién nos referimos con este poder? ¿De dónde viene este poder? ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Dice en el libro de Romanos 8, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Recuerden que uno de los regalos del Espíritu Santo es que Él nos sella, es decir, que nos identifica como hijos suyos. Así es que, si Él nos da la seguridad de que somos sus hijos, podemos confiar en Él, podemos pedir su ayuda. Su ayuda está disponible para nosotros hoy y con absoluta confianza podemos clamar, Abba Padre. ¿Alguna vez le ha dado miedo expresar sus emociones? Porque se vayan a burlar, porque lo vayan a rechazar, porque ¿qué van a decir? Pues con Dios no es así. Él dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado el espíritu de adopción. Esto es, nos da la seguridad de que podemos acudir a Él con confianza y gritarle, papá, papito, ayúdame, te necesito. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, hermano. A veces no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Si usted se ha sentido débil, considere esto, el Espíritu Santo intercede por usted. Y eso es maravilloso. No solo contamos con su grandioso, fuerte, superior poder, sino además contamos con su ayuda, con su dirección. Si somos sus hijos, entonces necesitamos ser guiados por Él, por el Espíritu. ¿Y esto de qué nos sirve saberlo? Ese poder grandioso, tan enorme y sin límites, ¿para qué nos sirve? Si sirvió para levantar a Jesús de entre los muertos, dice Pablo que también sirve para darnos vida a nosotros, pero ¿cómo? ¿En qué? ¿En qué sentido? Pues en la batalla contra el pecado. Si usted sigue luchando con el pecado, necesita el Espíritu de Dios, necesita clamar a Él. Dios ha prometido darnos ese poder. Lo único que tenemos que hacer es pedirle su ayuda al Espíritu Santo. Él puede ayudarle a ganar su batalla contra el pecado, cualquiera que sea. En nuestra sociedad, pues donde quiera que volteemos, siempre hay esa lucha por el poder. Siempre se está buscando el poder, ya sea político, empresarial, religioso, personal, pero muchas personas están buscando el poder. ¿Y sabe qué? Nosotros lo tenemos, y este poder es grande, es extraordinario, es excelente, es como el poder de la dinamita, y está a nuestra disposición y nos capacita para vivir como Él desea, nos capacita para agradarle a Él. Por eso es que Pablo ora pidiendo que conozcamos ese poder. Y dice también acerca de este poder, no solo que resucitó a Jesús de entre los muertos, sino que además lo hizo sentar a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, o sea, sobre todo otro poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a mí, a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Este es el poder de la resurrección y de la ascensión. Ese poder es dado por Dios a la iglesia. Repítalo conmigo, ese poder es mío. Somos su cuerpo. Y pues algo que me impresiona mucho es que siempre, bueno, yo no lo había pensado así, ¿verdad? Porque siempre hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, de que necesitamos que Cristo nos guíe porque Él es la cabeza. Pero ¿usted se había puesto a pensar que Cristo también necesita la iglesia para estar completo? Dice que la iglesia es su plenitud. Entonces Cristo necesita la iglesia para estar completo. La iglesia recibe de Cristo todo lo que necesita, pero también Cristo nos necesita a nosotros. Y lo que Cristo necesita no es a mí, sino es a nosotros, es al cuerpo completo. Esta oración de Pablo es entonces para que la iglesia pueda funcionar como un cuerpo, es decir, que podamos funcionar juntos, bien unidos, unidos por todos, unidos por cada una de las partes. Y cuando cada parte funciona bien, entonces todo va creciendo y edificándose en amor. Viendo esta asombrosa maravilla, Juan Calvino exclamó: este es el más grande honor de la iglesia, que a menos que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios, se estima a sí mismo de alguna manera imperfecto. A menos que Él esté unido a nosotros, dice Juan Calvino, el Hijo de Dios se estima de alguna manera imperfecto. Cuán alentador es para nosotros oír que no es sino hasta que Cristo nos tiene con Él que está completo en todas sus partes. Así es que, hermano, Cristo le necesita, porque usted es parte de la iglesia. Y la iglesia tiene autoridad y poder para vencer toda oposición, porque su líder y su cabeza es el Señor de todo nombre, de todo principado, de todo poder. Como el Cristo resucitado y exaltado, Él no tiene necesidad de nada. Pero como cabeza de la iglesia, Él estaría incompleto sin nosotros. Así es que, pensando en esto, pues no me queda más que hacerle una invitación a que usted, hermano, ore. Recuerde que esta oración que hace Pablo es finalmente para que la iglesia, para que nosotros podamos funcionar. Así es que la mejor aplicación que, yo he podido darle a esta enseñanza es, en primer lugar, que practiques la oración. Si no es parte de tu vida, practícala, planifícala en cada uno de tus días. Considera venir a los servicios porque te recuerdo, esto solo es una manera de aprender a orar. Pero estando en comunidad, pues te va a ser más fácil llevarlo a cabo. Y en segundo lugar, si tú ya tienes una vida de oración, si tú sí acostumbras pues orar a Dios, cambia tu manera de orar. Detente a reflexionar en todo aquello que has dejado de agradecer. Y entonces ora dando gracias. En primer lugar, dedícale más tiempo a la acción de gracias antes de las peticiones. Y después, pues sigue el ejemplo de Pablo. Yo te invito a que, pues empezando de hoy y a partir de esta semana, uses estos versos desde el 17 hasta el 23 para orar. Que esa sea tu petición. Yo sé que hay muchas más. Y lo recuerdo cada semana. Hay muchas peticiones más que Dios conoce y por las cuales vamos a seguir orando. Pero vamos a enfocarnos por unos momentos, por algunos días, a orar por algo que realmente va a trascender más allá de esta vida, por algo que no se va a terminar.
que es el conocimiento de Dios, su esperanza, su herencia y su grandioso poder. Así es que yo quisiera que empezáramos hoy mismo a practicarlo. Quisiera pedirles que, así como, que se pongan de pie y que la mitad de ustedes voltee hacia atrás y luego, nada más la mitad, sí, nada más la mitad para que se vean cara a cara. Entonces, vamos a hacer esta dinámica de oración. Se pone de pie y voltea hacia atrás y lo único que va a hacer es extender sus manos y va a orar con su Biblia, por supuesto, para que pueda ayudarme a orar. Vamos a orar como lo hizo Pablo por la iglesia. Usted va a orar por el de atrás, por eso tiene que voltearse hacia atrás. Y los que se quedan viendo hacia el frente van a orar por los de enfrente. ¿Sí me explico? Entonces, extendiendo su mano con su Biblia abierta en el libro de Efesios, capítulo 1, a partir del verso 15. Vamos a orar como lo hizo Pablo para practicar. ¿Sí quedó claro? ¿Ya está listo? Y recuerde la tarea, ya que se están viendo cara a cara, pues no se vaya sin antes aprenderse el nombre de 2 o 3. Vamos a empezar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu iglesia Camino de Salvación. Yo te doy gracias por la fe y el amor que tienen mis hermanos y que se demuestran unos a otros. Te doy gracias por ellos, mi Dios, y en esta mañana te pido que tú, Señor Jesús, que el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos de su corazón, de su entendimiento, para que sepan a qué esperanza tú los has llamado y cuál es la riqueza de tu gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de tu poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que ejerciste en Cristo cuando lo resucitaste de entre los muertos y lo sentaste a tu derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Tú sometiste todas las cosas al dominio de Cristo y lo has dado como cabeza de todo a tu iglesia. Esta, que es tu cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Gracias a Dios. Que Dios le bendiga, hermano.